Muy buen día, tengan todos ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y es un placer, un gusto saludarles y darles la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy tendremos la segunda parte de este programa, de esta pequeña serie de 2 programas, de lo que es las expectativas de reformas fiscales para el año 2026. Y pues bueno, les recuerdo que estén pendientes de los comentarios, así como también va a haber una pregunta para que se lleven 4 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal de manera electrónica. 2 van a ser para quienes nos hagan favor de llamarnos a los números telefónicos que van a aparecer en las cintillas de sus pantallas, y 2 más a través de nuestras redes sociales que nos den la respuesta. Entonces estén atentos a la pregunta para que se lleven la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Muy bien, pues antes de dar inicio al tema del día de hoy, así como también presentar a nuestro invitado, vamos a ir a nuestra primera cápsula y daremos inicio al tema de este programa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Expectativas de reformas fiscales. Las expectativas de reformas fiscales del paquete económico 2026 se centran en un solo objetivo: aumentar la recaudación mediante la intensificación de la fiscalización y la penalización del incumplimiento. Se proyecta un aumento en los ingresos, estimado en 8.7 billones de pesos, que será utilizado principalmente para garantizar los programas de bienestar y aumentar la inversión en salud e infraestructura. Las reformas clave se centran en el Código Fiscal de la Federación, buscando combatir frontalmente el uso de facturas falsas, pues establece que la emisión o utilización de comprobantes fiscales digitales por Internet que no amparen operaciones verdaderas se considerará un delito fiscal. Adicionalmente, el SAT ampliará las causales para restringir temporalmente el certificado de sello digital, aplicable a contribuyentes con créditos fiscales firmes impagos o que estén vinculados a esquemas de simulación. En cuanto a impuestos específicos, se espera un alza en las cuotas del IEPS para tabacos y bebidas saborizadas, y se aumenta la tasa de retención sobre los intereses bancarios, pasando de 0.5% a 0.9%. En el ámbito digital, se formalizan y amplían las obligaciones de retención de ISR e IVA para plataformas digitales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuentas Claras. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya listos para iniciar con el tema del día de hoy, que es las expectativas de reformas fiscales para el año 2026. Y bueno, para hablar de ese tema, contamos con el valioso apoyo del licenciado Tulio Antonio Salanueva Brito. Tulio, muchas gracias, amigo, por estar aquí en tu programa de Consultorio Fiscal. Gracias por aceptar la invitación, y bueno, estamos ansiosos de escuchar tus comentarios. Miguel, el agradecido soy yo. Un placer estar en la televisión de la máxima casa de estudios, y adelante, es un tema que da para muchos, sumamente interesante y sobre todo que nos afecta al común de los ciudadanos. No solo es un tema de la comunidad contable, de la comunidad jurídica, sino a cada uno de nosotros nos va a afectar esta reforma fiscal. Por supuesto, nos incide a todos, pues somos los gobernadores los que pagamos los impuestos, que a lo mejor los contadores sea principalmente al profesional que le encomiendan determinar estas contribuciones, pero pues él nada más las determina. Pero ni más ni menos. Por todos los demás, por el contribuyente en específico, ¿no? Afecta directamente a nuestro bolsillo, querido amigo. Así es. Muy bien, pues bueno, sé que cuentas con una amplia trayectoria profesional y también académica, también en cuestiones de tu preparación. ¿Algo que nos puedas comentar para que nuestros amigos te conozcan un poco más? Pues mira, orgullosamente soy universitario, egresado de esta máxima casa de estudios de la licenciatura en Derecho. Tengo una especialidad fiscal en el posgrado también de la Facultad de Derecho, en donde fuimos compañeros, y por supuesto también soy contador público. Ahí fuiste mi profesor, recuerdo. Ahí te perfeccionaste. Con gran cariño la cátedra que nos dabas, y efectivamente para efectos de mi práctica profesional, para decir que somos abogados fiscalistas, es necesario conocer a fondo la mecánica de las contribuciones. La Facultad de Contaduría nos dio
esos valiosos instrumentos y ahora podemos decir que somos especialistas en impuestos. Y finalmente hice un posgrado en España, un máster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, Miguel. Muy bien, pues ahora sí que estuvimos al revés. Yo soy contador de origen y después tuve que ir a tu facultad y después tú, abogado de origen, después tuviste que venir a mi facultad de contaduría, buscando complementar. Recuerdo además con gran afecto aquellos debates que teníamos en las aulas, ¿cómo no? Se armaban muy buenos buenas charlas, sí, muy buenas pláticas. Muy bien, pues derivado de todo eso, pues bueno, es lo que uno va tomando esas lógicas de esos debates, de ese conocimiento que uno va adquiriendo. Y pues bueno, podemos platicar o generar algunos análisis, ¿no?, de respecto de lo que es estas expectativas de reformas fiscales. Y en este orden de ideas, pues a mí me gustaría que, como buen abogado, ¿qué opinas respecto a cómo fue creada esta reforma? Si estamos en un estado, ¿se está respetando el Estado de Derecho, no se está respetando el Estado de Derecho? ¿Hay vicios? ¿Qué opinión tienes al respecto, Julio? Pues mira, formalmente decirte que efectivamente se está respetando el proceso legislativo, hay un conducto, una cámara de discusión, una cámara revisora, y en ese momento estamos el día de hoy. Justo ayer se aprobaron ya las reformas más recientes, pero también decirte que hay un cambio de paradigma en la política fiscal en nuestro país. Si tú recuerdas, como efectivamente es, en el sexenio pasado se decía que las menos posibles modificaciones a la ley fiscal que se pudieran hacer. No hubo efectivamente gran cambio en las contribuciones, efectivamente fue una política uniforme durante todo el sexenio, claro, con algunos cambios relevantes, pero fueron los menores. En este momento, la nueva titular del Ejecutivo lanzó un ambicioso programa de reformas que está impactando a las leyes principales en materia tributaria de nuestro país. El Código Fiscal, por supuesto, la ley aduanera, las leyes secundarias en materia de sustantiva de impuestos, y eso, por principio de cuentas, es digno de discusión. Como decíamos al inicio del programa, pues está afectando el bolsillo de todos los mexicanos, la economía de las empresas y de las entidades económicas que crean riqueza en nuestro país, y por supuesto, como universitarios no podemos abstraernos de tan importantes decisiones que se toman hoy en día en nuestro país. Claro. Salvo tu mejor opinión, si bien es cierto, no hay un incremento de tasas en las contribuciones, pero sí hay una directriz, a veces velada, y esto lo comento por la práctica profesional, en buscar, por ejemplo, el detener actividades que son totalmente ilícitas, ¿no? Como es el tema de lo que todo el mundo conocemos, es la compra-venta de facturas. Así es. Y esa es la directriz. Pero nos damos cuenta que en el ser, o sea, no en el deber ser, en el ser, cuando se ejercen facultades de comprobación, que gran parte de la reforma que lo comentas va dirigido a esa parte, ¿sí?, es donde de repente a lo mejor vemos que se rompen los estados de derecho, se rompe esto, se rompe lo otro, y vemos el fin netamente, que la autoridad fiscal es evidentemente recaudatoria, o sea, esa es su naturaleza, pero ya rompiendo el Estado de Derecho, cayendo en cuestiones ya abusivas o lesivas por parte de los criterios que pueden tener los funcionarios, o incluso sus normativas internas, o las reglas misceláneas, ¿no? Entonces ahí donde creo yo que toda la intención que se estableció como una razón, que no es mala, incrementar la recaudación no es malo, incrementar la base de datos, la base de contribuyentes tampoco es malo, ¿me explico? Ejerce facultades y parar algunas operaciones ilícitas tampoco es malo. El tema es cuando hay un abuso de eso, con muchos contribuyentes que sí están buscando cumplir, que sí están haciendo las cosas adecuadamente, pero por un criterio de algún funcionario se descompone todo y hay que ir a juicios o pagar, ¿no? Que es donde ahorita se están centrando mucho el tema de la famosa incremento de recaudaciones. Sobre ese respecto, ¿crees que esta reforma vaya a reforzar todavía esas cuestiones y en donde el empresario se pueda sentir con el pie en el pescuezo? Bueno, Miguel, primero decirte que tiene varios matices tu pregunta. Habría que abordar desde el punto de vista del gobernado, como tú y como yo, y de la autoridad. En principio, decir que evidentemente un Estado fuerte, un Estado con recursos, tiene más acceso y más oportunidad de crear oportunidades, de crear riqueza, de estimular programas para la población.
pero no necesariamente se cumple con este postulado de una manera agresiva. Hemos tenido ejemplos muy desastrosos en nuestro país de terrorismo fiscal en sexenios anteriores, y la comunidad jurídica y la comunidad contable por lo menos hacemos votos de que no sea así en este momento. Sin embargo, te podría decir que efectivamente desde el punto de vista de las empresas, de las entidades económicas que tú y yo asesoramos, sí hay una percepción de que se están endureciendo las medidas por parte de la autoridad en las auditorías, como bien lo dijiste, y sobre todo en el uso de los instrumentos que tiene el Estado para obligar al gobernado a tributar ante el fisco federal. Si bien no hay un aumento considerable en las tasas impositivas, pues sí tenemos aumentos en impuestos especiales, por ejemplo los famosos impuestos calóricos, los impuestos al tabaco, que si bien en principio tienen un fin extrafiscal, que es desestimular el consumo de estos productos y proteger la salud de la población, pues también impactan en la economía de todos los mexicanos. ¿Quién no consume un refresco? ¿Quién no fuma tabaco? De tal manera que son políticas que, aunque tienen un fin loable y específicamente determinado, impactan económicamente a los mexicanos. Finalmente te diría que efectivamente hoy en día los tribunales están buscando inhibir la actuación de los gobernados, los medios de defensa que tenemos para acceder a la justicia fiscal. Cuando un acto de autoridad es ilegal, cuando permea en el Estado de Derecho de los ciudadanos, se accede a medios de defensa. Y ni más ni menos, hoy en día amanecimos con la noticia de que la ley de amparo fue reformada para inhibir estos medios de defensa. Concluiría diciendo que efectivamente hay una intención de la autoridad de recaudar más, un aumento de las políticas para fiscalizar a los contribuyentes, y finalmente se está inhibiendo el derecho que tenemos los gobernados para acceder a esos medios de defensa, particularmente a la justicia fiscal. Esto es lamentable. Mi percepción es que estamos creando un Estado fuerte pero autoritario, claro, y se está ponderando entre el derecho de la autoridad a recaudar impuestos y el derecho que tenemos los gobernados a crear riqueza y a tributar de manera proporcional y equitativa. Claro, yo de lo que comentas, mi opinión es, pues sí está bien que tengamos un Estado fuerte, un Estado que sea totalmente cero paternalismos, sin pero duda, bajo un Estado de Derecho. Por supuesto. Esa sería una cuestión... un equilibrio deseable. Exactamente, entonces sí incrementaría recaudación, sí incrementaría todo, pero bajo un Estado de Derecho, respetando garantías, respetando todo lo que es la legalidad, todos los principios que deben de sustentar la legalidad, de que el Estado tenga el derecho de cobrarle una contribución a un gobernado, ¿no? Y el gobernado no tenga no tenga ninguna otra forma más que cumplir con su obligación de, ahora sí, que contribuir al gasto público, ¿no? Por supuesto, creo que en este momento no estamos cumpliendo a cabalidad ese círculo virtuoso. Así es, pero sí es importante, amigos, que estemos muy atentos a lo que está ocurriendo, porque, pues bueno, la autoridad, dentro de esos mecanismos que tiene, aparte de la inteligencia artificial, aparte de que tiene, apenas ve alguna cuestión que le llama la atención y viene el acto abusivo de te inmovilizo cuentas, ¿sí? Te suspendo el uso del certificado de sellos digital. Entonces, nada más con eso ya metió en causa a la empresa, ¿es correcto? Paralizas definitivamente a una entidad económica, y es parte de los mecanismos de los que, no sé si coincidirás conmigo, creo que la autoridad ha abusado. El hecho de que un contribuyente de la noche a la mañana amanezca con una cuenta bloqueada, por ejemplo, claro, o que no pueda emitir un comprobante fiscal derivado de la actividad que realiza, pues es sumamente grave y privativo. Pero también del otro lado decir que en muchas ocasiones los contribuyentes abusaron de las facultades que tenían para emitir certificados. Hay una frase que ha quedado, por supuesto, para la historia, de que se convirtió en un deporte nacional el simular operaciones, y eso ha hecho que se endurezcan las leyes de una manera excesiva. Creo que una cultura fiscal adecuada pugnaría porque los ciudadanos, como bien lo dijiste, cumplan con su obligación fiscal, y que la autoridad haga uso de los medios impositivos en forma prudente. Eso
debido al abuso de ambas partes, pues se ha convertido en un círculo vicioso que de alguna manera pretende romper la reforma fiscal de este año. Claro, por supuesto, siempre pues, digo, simplemente de ver la finalidad, el objeto fin material para fiscal, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, ¿no? Creo que la ley de impuesto sobre la renta no debe tener arriba de 20 artículos. Debería ser así. Pero todos los demás son ¿qué? Para normas antiabuso. Así es. ¿Por qué? Porque Así lamentablemente pues abusamos, ¿no? Abusamos de ese principio de la buena fe, se rompe, ¿no? Y después llega un momento que pues, se rompe de un lado por parte del contribuyente, se rompe por parte de la autoridad, y es donde estamos ahorita lamentablemente parados, y yo creo que ahí es donde viene una estrategia tendría que haber por parte del Estado de, conociendo cómo están las cosas, como en términos de ley, ¿sí? Corregirlo para que haya una buena aplicación de la norma, ¿no? Y haya esa corrección de que el contribuyente pues diga, o sea, ahora sí que haga lo que no quiere hacer, ¿no? Que es cumplir con sus obligaciones fiscales. Así es, Miguel, y yo ahí te diría que es importantísimo el papel que tienen las universidades como la máxima casa de estudio, Claro. de los profesionistas de las barras y colegios de contadores y de abogados, para hacer un uso ético de los instrumentos jurídicos y de las prácticas de planeación fiscal. Es sin duda necesario que una entidad económica se encuentre bien asesorada y que cumpla con ese fin primordial de crear riqueza en forma responsable. Y esto implica, por supuesto, el pago de impuestos y el cumplimiento de todas las obligaciones que prevé la ley. En el caso de tener empleados, darles la seguridad social y las prestaciones y el salario digno que marca la Constitución, pero también tienen derecho a disfrutar de los beneficios que contempla el crear esa riqueza y que es lo que actualmente se encuentra en pugna con el gobierno. No se crea la riqueza en forma adecuada debido al cúmulo de obligaciones y requisitos que prevén las autoridades, y un ingrediente sustancial que, si bien no está en la legislación, está en la mesa de todos los mexicanos. No sé si coincidas conmigo, Miguel, pero la corrupción es un tema álgido e importantísimo que no permite el desarrollo pleno de la actividad económica en nuestro país. No, por supuesto, sin lugar a duda, y pues bueno, es un cáncer que también tenemos ya cargando desde hace muchos años, ¿no? El tema corrupción, y súmale a esto también el tema de la inseguridad, de esos de los cárteles que andan pidiendo a los negocios, ¿no? Los están sangrando con las famosas con los famosos centers. Bueno, no, con las cuotas de seguridad, ¿no? Entonces todo eso pues hace que se complique un tanto cuanto, porque al final del día es un flujo financiero que pues tiene que salir, ¿no? Para el pago de contribuciones, para el pago de esas dádivas que hay que estar dando, y aparte, pues bueno, las demás erogaciones fijas que tiene que hacer un empresario, ¿no? Y con la complejidad para dar cumplimiento a todas las obligaciones. Por ejemplo, hablando en materia del Código Fiscal de la Federación, hay más disposiciones que van cercando más la situación de lo que son los comprobantes fiscales, ¿no? Medularmente los FDIs. Entonces, se está tenemos ya muchos años basándonos en el tema de la parte esencial del CFDI, ¿no? Cuando creo yo hay otras situaciones que pueden ser atacadas o reformadas para que no todos se centren en el tema de un CFDI. Salvo tu mejor opinión. Por supuesto, bueno, primero decir que es lamentable el tema de la inseguridad que acabas de mencionar, por supuesto la corrupción, y efectivamente creo que la autoridad está centrando mucho el tema de la fiscalización. La reforma fiscal así lo prevé, normas más estrictas para la fiscalización y para los requisitos de emitir un comprobante fiscal. Sin embargo, también, como bien señalas, pues tenemos en puerta, ya es un hecho y una realidad constante, el uso de nuevas tecnologías, la posibilidad que tiene en este momento la autoridad fiscal de tener en tiempo real los resultados de un contribuyente, las operaciones que realizan, y de esta manera pues es necesario, indispensable diría yo, que la autoridad no solo haga uso de los medios de fiscalización, sino de una cultura fiscal responsable. Repito, estimular las actividades productivas, obligar, si bien es cierto, a que se paguen los impuestos en forma correcta, pero no hacer uso tan agresivo de esas herramientas inquisitivas que tenemos para auditar y obtener ingresos por parte de la Hacienda Pública Federal. Claro, estamos ahora sí como en otras épocas, pero con herramientas diferentes, ¿no? Pero igual, lamentablemente, en muchos casos con el pie en el pescuezo, ¿no? Así es, ni más ni menos. Y en este orden de ideas,
dentro de esa expectativa que parece que es una realidad, ¿no? Es una realidad al día de hoy. Ya no es expectativa el tema de lo que vamos a tener para 2026. Ahí, amigos, pónganse al día. Creo que no ha habido un comunicado oficial, pero ya se hizo la aprobación, creo que el día de ayer, ¿no? Ya está la noticia de que el Congreso aprobó el proyecto, el paquete económico, entre ellos las modificaciones fiscales, y faltan los temas formales, la firma del Ejecutivo, la publicación y la promulgación que se tiene que hacer al respecto. Muy bien, pues bueno, estaremos atentos a ver finalmente qué es lo que publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Porque de repente, de todos los proyectos que se van haciendo, y cuando sale el Diario Oficial, traemos sorpresas, ¿no? Hemos tenido ejemplos ahí desafortunados en donde a algún funcionario se le ocurre cambiar una coma y cambia efectivamente el sentido de la ley. Alguna palabrita, algo así, o le ponen o le quitan, y entonces lo que se venía estableciendo se modificó o se hizo más de detalle, ¿no? Porque nuestras leyes, hay que decir, nuestras leyes fiscales son de detalle. Y lo dijiste bien, Miguel, es parte de la obligación del profesionista, no solo hacer caso a los medios de comunicación, sino revisar puntualmente el contenido del Diario Oficial de la Federación en este caso. Claro, que pues es lo que manda al final del día, ¿no? Así es, ni más ni menos. ¿Y qué otro punto importante del código, además del tema de que hay que estar muy atentos ahora cómo tiene que ser la expedición de los FDIs y todos los requisitos accesorios y las consecuencias que ahora se establecen, ¿no? Hay consecuencias nuevas. Así es, hay consecuencias penales mucho más estrictas. Ya se trata de delitos que pueden calificar para prisión preventiva, la simulación de operaciones, la expedición de comprobantes sin la infraestructura y la sustancia y materialidad que se han acuñado ya como términos jurídicos en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia. Y bueno, se trata, como decíamos, de inhibir las conductas indebidas por parte de los contribuyentes. Ojalá y tengan éxito, Miguel, pero volvemos a la parte extrafiscal. Los componentes de corrupción y de temas excesivos por parte de la autoridad, pues son un obstáculo importante para que se cumpla cabalmente con los objetivos de la legislación. Claro, es por supuesto, y también yo sumaría el tema que de alguna forma ya lo comentaste, que el profesional que se encarga de dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de los contribuyentes o dar esa asesoría o incluso esas planeaciones, pues también tengan una preparación muy certera, porque de repente pudiera parecer o pudiera estar convencido ese profesional que está haciendo algo correcto y no tuvo un buen análisis de lo que está haciendo y ya metió en problemas a la empresa por una supuesta estrategia o planeación fiscal, ¿no? Todo esto como que se tiene que llevar una cuestión de una disciplina en la preparación y sobre todo de ser muy certeros en la aplicación exacta y precisa de lo que la ley establece respecto de las operaciones de un contribuyente, porque si no, vienen consecuencias severas, ¿no? Ya hace muchos años el artículo 109, fracción cuarta, hablaba de la simulación, que se da sancionado con las mismas penas de delito de defraudación fiscal, ¿no? Así es. Pues bueno, ya no estaba totalmente dicho y establecido, creo que ahora sí ya está quedando más claro, ¿no? Así el tema de la cuestión penal en ese sentido, de lo que son las simulaciones, que se va vinculando evidentemente con la compraventa de facturas. Pues ahí estás simulando que compraste algo, rentaste algo o recibiste un servicio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El tema fiscal de la planeación fiscal no puede tener cabida la simulación. Desafortunadamente hay profesionistas que improvisan y que efectivamente meten en problemas al contribuyente. A veces las entidades económicas, los ciudadanos que producen riqueza, actuamos de buena fe. Confiamos en una persona que nos va a asesorar en el tema de los impuestos y se dan casos lamentables en que no tienen los conocimientos adecuados, que no revisan la ley o el diario oficial como lo acabamos de comentar, y eso crea interpretaciones incorrectas. En materia fiscal, nuestro código establece la interpretación estricta de la ley como forma predominante de planear fiscalmente, de interpretar jurídicamente, y eso es lo que en algunas ocasiones abusan o abusamos los profesionistas y meten problemas al contribuyente. O se usa la interpretación más común, ¿no? A mi ley saber entender, yo entiendo qué es esto, y a mi lógica, y cuando bueno, creo que la materia fiscal tiene reglas del juego, ¿no? Para ser interpretada, para ser aplicada, no es algo de que, pues hay cada quien, ¿no? No es lo que más me conviene, sino lo que es más adecuado para la empresa, de conformidad con las hipótesis fiscales que prevé. No, y yo me atrevería a sumar el sexto primer párrafo del Código Fiscal, que te dice que la contribución se causa conforme se realiza la acción jurídica o de hecho prevista en la ley. Lo vinculamos con el sexto con el quinto anterior,
pues ahí están las reglas, unas de las reglas esenciales para establecer una buena planeación fiscal, ¿no? Y sumamente claras que a veces no queremos interpretar correctamente. No nos gusta, ¿no? A veces no nos Desafortunadamente. gusta, pero pues yo creo que porque nada más requiere mayor análisis, mayor estudio, ¿no? Así es. Así es. Un profesionista preparado como tú seguramente da una asesoría correcta. Pues tratamos de hacerlo, amigo. Yo Tratamos de sé que hacerlo. sí. Y bueno, dentro de todo ¿qué otra expectativa importante que le podemos comentar a nuestros amigos se vislumbra? Bueno, ya no expectativa, ¿no? Bueno, Ya no lo que va a expectativa. entrar más bien. Una realidad, y creo que no podemos abstraernos como una noticia nacional que ha afectado gravemente las finanzas públicas, es el tema de las aduanas. Nuestro derecho aduanero por excelencia ha sido sumamente laxo, ha sido permisivo, y tenemos desafortunadamente el tema y la noticia del huachicol fiscal, la simulación y la ilusión de operaciones en el traslado de mercancías de una nación a otra que se ha realizado históricamente, el comercio informal que se ha realizado en todos los lugares de nuestro país y que se permite por virtud de la entrada de mercancías que no cumplen ni los requisitos fiscales ni el pago de impuestos y que hacen y que provocan una competencia desleal para los contribuyentes. Este tipo de hipótesis y de situaciones son materia de la reforma a la ley aduanera que ya se aprobó, que está a punto de entrar en vigor para el próximo ejercicio fiscal y que, como decíamos, en conjunto con el Código Fiscal de la Federación, endurece las medidas y los requisitos que tienen particularmente los agentes aduanales y los importadores para traer mercancías a nuestro país. Creo que es una iniciativa muy interesante, tiene una buena intención y yo hago votos de que se materialice en aspectos positivos para la economía del país. No podemos seguir compitiendo por parte de las economías formales, de los empresarios que pagan impuestos, con este tipo de prácticas que hunden a la economía y que en teoría abaratan los productos con un grave perjuicio para la economía del país. Sí, porque pues bueno, también en este orden de ideas todo lo que tiene que ver con comercio exterior, pues también ventila esos equilibrios, ¿no? Que aunque hay importaciones, que no se afecte la economía de los productores internos, ¿no? El tema de que haya las subvenciones, los estancos, todo eso es importante, pero todo eso se va o no se cumple por estas prácticas que de repente se hacen, ¿no? En las indebidas clasificaciones de los arancelarias que se hace cuando se hace el despacho en el caso de las importaciones. Y ahí es donde creo que va enfocada la reforma, ¿no? O una parte de donde va enfocada la reforma, ¿es correcto? Sí, claro, había una simulación en cuanto a las fracciones arancelarias, en cuanto a las características que tiene la mercancía que se importa a nuestro país, y esto tenía un fin muy particular, que era el evadir el pago de impuestos, eludirle incluso las cuotas compensatorias que marca la ley aduanera, para tener una ventaja competitiva en los precios que tienen los importadores. Esto no solo afectaba a la economía del país, a quienes importan formalmente y con los requisitos legales, sino que además la Hacienda dejaba de percibir los impuestos y los derechos por estos trámites aduaneros. Creo que era una doble pérdida para la nación y es efectivamente lo que pretende combatir esta reforma aduanera. Sin embargo, yo te diría que nuevamente volvemos a aspectos extrafiscales. La corrupción, la porosidad que tienen hoy en día nuestras aduanas es un factor y un fenómeno que afecta la introducción de mercancías y que no puede combatirse solo con una reforma a la ley aduanera. El Estado tiene la obligación de exigir y de sellar las fronteras a modo de que se cumpla también ese círculo virtuoso en materia aduanera. Tenemos que prohibir también que aunque esté por ahí escondido, David Copperfield no venga a México porque de repente están ahí los contenedores y desaparecen. Caray, desaparecen. Qué ejemplos tan lamentables, pero desaparecen y pues ¿quién me lo va a pagar al final del día? El Estado. Porque ahí estaba registrado todo y de repente desapareció. ¿Dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿No? Nuevamente y cosas como esas. Corrupción. Exactamente, cosas de corrupción. Pues amigos, sí es importante estar al pendiente en función de lo que nos va a incidir esta reforma fiscal para 2026. Y pues bueno, vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos con este tema de expectativas de la reforma fiscal 2026. Gracias.
en su edición 867, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2025. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión, la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada en septiembre pasado es analizada en sus puntos más relevantes en cuanto a la materia fiscal por parte de Carlos Alberto Burgoa Toledo. Mientras que Claudia Mendoza Mendoza y Alberto Monroy Salinas nos hablan de las obligaciones derivadas del impuesto especial sobre producción y servicios para quienes enajenan bebidas alcohólicas y cerveza. Y no menos interesante, un artículo de Diana Valeria Pino Juárez nos expone los aspectos clave y diferencias entre los regímenes de la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997, en relación con su impacto para el retiro y las pensiones. Además, también encontraremos otros artículos e información de temas como el estímulo fiscal a la investigación y el desarrollo, así como sus posibilidades de aprovechamiento, la inteligencia artificial aplicada en el régimen simplificado de confianza, las plataformas tecnológicas y tributación en referencia a los pagos definitivos y provisionales, la CURP biométrica, el paso a paso para obtener la llave CDMX y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 867 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa, platicando aquí de cuáles son esas expectativas para la reforma fiscal de 2026 con el maestro Tulio Salanueva Brito, a quien nuevamente agradezco. Y, amigo, te pido por favor que haga la pregunta a nuestros amigos para que se puedan llevar la suscripción a la revista. Recuerden, son 4 suscripciones. Por favor, denos la respuesta. Vamos a tomar en cuenta a los primeros 2 que nos respondan la pregunta a través de las líneas telefónicas que están apareciendo en su pantalla, y otros 2 a través de lo que son todas las redes sociales nos hagan favor de contestar. Gracias, Miguel. Bueno, primero, nuevamente agradecerte la oportunidad de participar en este importante programa. Y la pregunta es, si te parece, ¿en qué fecha marca nuestra legislación que debe ser aprobado el paquete económico para el próximo año? Perfecto. Muy bien. Pues, amigos, ahí está la pregunta. ¿Cuál es la fecha que está establecida legalmente para hacer que sea aprobado el paquete económico? O no aprobado, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues ahí está la pregunta, estaremos atentos a sus respuestas. Y pues bueno, no sé si hay allá algún comunicado particular de esta aprobación o esta no aprobación. ¿Tienes algún conocimiento de ello que le podamos compartir a nuestros amigos? Sí, claro. Al día de hoy es un hecho la reforma fiscal, se aprobó el paquete económico. Decir simplemente que hubo una discusión en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara de Senadores, y hacer votos como miembro de la comunidad universitaria de que las discusiones sean técnicas, sean serias, y que se dé en un ambiente de propositividad para las arcas públicas, las finanzas del país y la economía del país. Tenemos ahí comentarios lamentables que desafortunadamente pasarán a la historia, como aquellos en los que algún legislador dijo que no era necesaria una discusión de la reforma. Creo que eso no abona a un Estado de Derecho, y precisamente foros como la TV UNAM son necesarios para hacer uso de la tribuna y señalar que la discusión y la crítica a la legislación es sumamente necesaria. Hoy en día es una realidad, ya no tenemos una expectativa de reforma fiscal, sino un uso de los instrumentos legislativos que tiene el Estado, y habrá que interpretar y hacer uso de esos mecanismos como profesionistas. Por supuesto. Y respecto al tema de la cuestión aduanera, ¿algún comentario más que sea trascendental? Pues señalar que hay un tercero auxiliar del fisco de la Federación, el agente aduanal, que históricamente se encarga de clasificar de las mercancías, de calcular
y hacer las declaraciones del pago de derechos, impuestos y cuotas compensatorias, y que hoy en día, por virtud de esta reforma, ha tenido un matiz y una restricción sumamente importante. Anteriormente tenían una patente permanente, podían hacer uso de ella en tiempo indeterminado, y hoy en día, precisamente debido a los desafortunados abusos a las noticias nacionales, se matiza ese plazo de ejercicio a 10 años, se restringe y se da la posibilidad de ampliarlo por un periodo más, pero sin duda es una parte fundamental de la evolución del derecho aduanero y un candado que, como decíamos, pone la autoridad para evitar los malos manejos y los malos usos de esas patentes que se hacía por parte de las autoridades. Claro. Y por supuesto el tema de la correcta clasificación de las mercancías. Decíamos el ejemplo desafortunado del huachicol, en donde bastaba declarar la procedencia y las características de una mercancía y había que hacer un trámite sumamente complicado, burocrático, de toma de muestras para mandarlas al laboratorio. Hoy en día eso se modifica en la ley aduanera. Hoy las muestras van a poder verificarse en tiempo real y bueno, no es más que hacer uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de las capacidades que tiene el Estado, y esto, como te decía, abona para inhibir la elusión y la falta de transparencia en los manejos aduaneros que tenemos hoy en día. Claro, muy bien. Y pues bueno, esperemos que estas medidas realmente funcionen, ¿no? Que realmente busquen la finalidad que se persigue, me imagino, establecida también en la exposición de motivos, ¿no? De estas modificaciones. Así es un tema sensible, importantísimo, obligatorio para quienes interpretamos la ley, para contadores y abogados. La exposición de motivos creo que tiene el tema fundamental, el espíritu que imprime el legislador, en este caso la titular del Ejecutivo, para señalar cuáles son las causas, los motivos y los fundamentos para la modificación de la ley. Y decir también que, por supuesto, esta exposición de motivos es un instrumento indispensable para los jueces, claro, cuando hay algún conflicto entre la administración pública y el gobernado. Muchas ocasiones la jurisprudencia, las propias sentencias que emiten los tribunales, mencionan y hacen uso de estas exposiciones de motivos para desentrañar el sentido de la legislación y dirimir una controversia. Yo creo que es un punto sumamente sensible de estudio y de discusión para quienes analizamos estas materias. Por supuesto, y fíjate que usaste una palabra que de repente se usa así como para matar al gallo, ¿no? Ya. Hablar de los espíritus, ¿no? Del espíritu del legislador, como si esto fuera esoteria, cosas como esas, ¿no? No. Cuando, pues bueno, incluso es ver justamente, salvo tu mejor opinión, atento al artículo 72, inciso F constitucional, lo que es, ahí establece en la interpretación de la ley, tendrás que observar los trámites para su formación, ¿no? Y uno de esos trámites es la exposición de motivos. Así es. Que también es un método para poder interpretar, entender el texto de la ley, cuál fue la razón que se tuvo para que ahora la ley pues se modifique, trae cosas nuevas o le hayan quitado cosas, todo ese tipo de cosas, todo lo que es la reforma, ¿no? Y bueno, en el medio de ustedes, los abogados, el tema es hablar del espíritu de la ley, pero no porque sea una cuestión de es que es el espíritu del legislador, y dices, bueno, está bien, ¿no? Y como que esa parte a veces muchos lo usan como para decir, ya, se acabó el espíritu de la ley. Bueno, sí, pero ¿qué es eso? No se tiene nombre y apellido, claro. Se llama exposición de motivos, ¿no? No, sin duda alguna no se trata en absoluto de un tema esotérico, se trata de saber cuál fue la intención que tiene quien promueve una ley, quien hace la iniciativa, ¿no? La ratio legis, en términos muy, muy jurídicos, para saber cuál fue el objetivo, la intención y la problemática histórica que dio origen a la creación de la ley o a la modificación legislativa. Por eso tú y yo sabemos que es un instrumento indispensable, no solo claro. La discusión que se da allá en las tribunas del Congreso, sino las razones que tuvo la iniciativa para formular aquella discusión. Es una herramienta indispensable para el profesionista. Claro, cosa que sugerimos pues a todos los profesionales, incluso pues a toda la ciudadanía, porque la ley va dirigida a los ciudadanos. Denle una leída a esa razón, que también nos va a dar mucha luz para poder interpretar el texto de la ley, ¿no? Fíjate, yo creo que ahí sería sumamente oportuno el comentario
La ley tiene requisitos muy específicos. Debe de ser general, impersonal y abstracta, entre otros objetivos. Esa es una cuestión que aprendimos en el aula, que es parte fundamental de la educación jurídica de todos los abogados. Claro. Y sin embargo te diría que lamentablemente quienes seguimos la discusión en el Congreso del cambio legislativo en materia fiscal, podemos atestiguar que había legisladores que le ponían nombre y apellido al destino de determinadas modificaciones en los artículos. La ley no tiene este objetivo, Claro. La ley debe ser impersonal, y creo que cuando un legislador puntualmente señala que esta modificación tiene un destinatario en específico, un contribuyente, un empresario, pues desafortunadamente rompe con el conocimiento de la mecánica y de la técnica legislativa, y eso, pues por decirlo Deben menos, ser es lamentable. impersonales. Impersonal, Claro. y abstracta, no debe tener un destinatario en específico, porque no es el motivo de la creación de la ley. La ley tiene el objetivo de atestiguar y de fomentar el Estado de Derecho, la convivencia entre los ciudadanos, de tal manera que no debe dirigirse a una persona en particular. Y sin embargo, reitero, nuestros legisladores le ponían nombre, le ponían título y le ponían destinatario en específico a determinadas modificaciones, lo cual pudiera partir de un desconocimiento del espíritu legislativo o de una intención obscura que espero no sea de ninguna manera el objetivo de la legislación. Y sin embargo se dio, y creo que el foro, la universidad, es el lugar adecuado para expresar este tipo de fenómenos que desafortunadamente se han dado. Aunque después digan, ¿y esos qué, no? Muy bien. Correcto. Oye, Tulio, ¿en IVA hay algo? En IVA y en renta, por supuesto, hay modificaciones en cuanto a la mecánica de las deducciones y el acreditamiento, pero son modificaciones menores, pretenden precisamente complementar el uso de los dispositivos, de los comprobantes fiscales digitales, pero en teoría la mecánica, la tasa del impuesto no cambia sustancialmente, solamente las modalidades en las que tributamos los contribuyentes, la necesidad de hacer uso de la interpretación y de la planeación fiscal son los fenómenos a los que, por supuesto, debemos estar atentos como asesores de empresas para poder dar una opinión correcta y hacer uso de estos mecanismos. Finalmente te diría que la legislación para la creación de riqueza está siendo modificada constantemente, y derivado de esos mecanismos como el régimen de simplificación y todas aquellas herramientas que hacen que el pago de impuestos sea un poco más fácil, pues son elementos indispensables que debemos de conocer y que van a ser modificados debido a esta evolución constante de la legislación. Claro, claro. Y pues bueno, en materia de IEPS ya hiciste algunos comentarios, nada más para recalcar, en IEPS sí hubieron algunas modificaciones un poco más trascendentales, ¿no? En materia de IEPS creo que más allá del cambio en la tasa del impuesto, Claro, que por supuesto se aumenta, señalar que tiene un fin extrafiscal, ya lo comentamos a un inicio, pero vale la pena retomarlo. La cuestión de salud de nuestro país, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, tienen un origen en el consumo excesivo de calorías, de bebidas calóricas, y es una de las razones por las cuales se está aumentando el impuesto. Asimismo, el impuesto al tabaco pretende inhibir a los fumadores en estas conductas, pero yo te diría que no basta este fin extrafiscal. Si bien es loable, es encomiable la intención que tiene el legislador, el texto de la exposición de motivos, también te diría que hace falta una cultura y una educación por parte de los ciudadanos para conocer este tipo de medidas y las cuestiones de nutrición que afectan a la población. Aquí se da el claro ejemplo en que no solo basta la cultura fiscal, sino la cultura educacional que debemos fomentar en la sociedad para cumplir con este círculo virtuoso cultural que tenemos los ciudadanos. Claro, pues sí, siempre es importante tener la conciencia y el conocimiento, ¿no? Por supuesto. Para ver esto. Y pues bueno, al final del día, pues muchas veces nada más nos vamos por el efecto en el bolsillo.
Así es. El efecto en el bolsillo y no vemos ese trasfondo. Hay un fin extrafiscal en este impuesto calórico. El impuesto al tabaco también, por supuesto. Claro, que de hecho son las cuestiones pues netamente de la naturaleza del impuesto especial sobre producción y servicios. Así ¿no? es. Desde su origen y todo lo que regula. Oye, Tulio, ¿cuál es la expectativa ante estas acciones que pueden ser a veces violatorias del Estado de Derecho, violatorias en contra de un contribuyente respecto de una defensa? O sea, porque pues bueno, no olvidemos que todo el mundo lo dice, el Estado lo dice, todo el mundo lo sabe. Hoy ese Estado de Derecho en donde todos tenemos, por garantía constitucional y por derechos humanos, tenemos todos nuestro acceso a la defensa cuando consideramos que es violentada en prejuicio de un contribuyente, medularmente en materia fiscal, evidentemente, la no aplicación o la inexacta aplicación de una disposición en su contra. Caray, Miguel, qué tema más complicado. Creo que acabas de dar en uno de los puntos medulares de inconformidad de los colegios, de los asesores jurídicos. En principio, decirte que históricamente el derecho fiscal, las normas tributarias, tienen una particularidad que quizá no prevé el derecho en general. En materia fiscal no tenemos garantía de audiencia previa, y esto quiere decir que las contribuciones pueden ser cobradas por parte del Estado sin que necesariamente se haya agotado un juicio, una instancia jurisdiccional. El famoso dicho de primero cobro y después averiguo se surte en materia fiscal, y esto ha sido así históricamente. Incluso en las primeras etapas de nuestra Constitución se preveía la excepción a esta garantía de audiencia, y sin embargo te diría que eso no ha sido suficiente para que el Estado cumpla con su función recaudatoria. Debido a esto, precisamente, también amanecimos con una modificación muy trascendente a la legislación en materia de amparo, que era uno de los ejemplos históricos fundamentales que teníamos en nuestro país para demostrar la protección que se hacía a los derechos humanos a los contribuyentes. En este caso, la nueva legislación, la reforma fiscal a la ley de amparo, señala que no se pueden agotar en determinados supuestos estos medios de defensa cuando un crédito fiscal en cuanto al fondo del asunto, a la sustancia, ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de un tribunal. Creo que esto demuestra que el Estado cada vez está siendo más restrictivo al permitir a los contribuyentes acceder a los medios de defensa, y sin duda va a ser una barrera para que los contribuyentes accedan a la justicia. Y aparte, amigo, dentro de mi poco conocimiento en esta área de las cuestiones del amparo y eso, pues hay en lo que es el Poder Judicial, sí hay una jerarquía, bajo el principio de que puede más, puede lo menos. ¿Me explicó? E incluso la misma ley de amparo donde regulaba la jurisprudencia, pues si la Suprema Corte dice que no, pues es no. Y si dice que sí, es sí, aunque un colegiado haya dicho que no o que sí y esté en contra. ¿Me explico? Digo, ese es un principio de jerarquía. Entonces, si un tribunal inferior ya dijo que sí, ya no tengo forma de ir al amparo porque ya un tribunal dijo que sí, o en este caso un tribunal que no pertenece al Poder Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, si dijo que el contribuyente ya perdió, ya no puede ser ventilado en materia de amparo. ¿Entendí bien o cómo está la situación? Sí, bueno, en principio tienes toda la razón. Simplemente abundar que hay medios de control jurisdiccional y medios de control constitucional. En primer término corresponde a un tribunal federal ordinario, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocer de las controversias entre la administración pública federal, entre ellos las autoridades hacendarias y los particulares, pero una vez que este tribunal falla un asunto, que emite una sentencia jurisdiccional, pues tenemos medios de revisión, el juicio de amparo directo, por ejemplo, e inclusive una revisión de la cual conoce nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tipo de medios de defensa es los que en este momento han sido acotados. Inclusive tenemos la reforma al Poder Judicial de la Federación, que cuando menos matiza la participación y el conocimiento que tienen los magistrados y los ministros en este tipo de asunto. Creo que estamos transitando de un tribunal
meramente técnico que dirimía cuestiones en cuanto a lo que comentábamos, el espíritu de la ley, a un tribunal que se va a inclinar más por cuestiones políticas y de interés gubernamental, Claro. que el espíritu de la legislación. Y eso, espero equivocarme, Miguel, pero es una de las cuestiones que están hoy en la mesa. Hemos tenido ejemplos ya lamentables de interpretación por parte de nuevos juzgadores, y eso precisamente es lo que no hace sentido en cuanto a esta reforma constitucional y a la restricción que hoy en día prevé la legislación especial, la ley de amparo, por ejemplo, en cuanto a los medios de defensa que tenemos los justiciables. Pues fíjate que sí, esa es una cuestión grave, porque al final del día, pues es toda una carrera judicial, ¿no? El formar criterios, el formar todo para impartir justicia. Recuerdo que hace tiempo estuviste en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, bueno, antes el Tribunal Fiscal, ¿no? Que se Tribunal llamaba Fiscal de la Federación. en aquel Así es, entonces, ¿no? ya hace unos años. Y bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque, bueno, pues conoces el sistema de cómo se hace esas cuestiones, los razonamientos que se deben de aplicar, el conocimiento, y aún así, que no son expertos en un área, porque los tribunales conocen de varias materias, no nada más exclusivamente es la fiscal, ¿no? Y eso, pues bueno, es importante tener ese, yo le llamo ese eclecticismo, ¿no? En esa cuestión jurídica, y no nada más de lo que la ley fiscal dice, sino la ley fiscal pues regula actos que están regulados en otros mundos del derecho, en el civil, en el mercantil, laboral, y cuando haces esa interacción, pues de repente no se entiende bien la operación, independientemente del modelo de negocio, de cómo lo hace la empresa. Y eso es una cuestión que sí requiere pues una cuestión de una preparación muy particular, ¿no? Para poder desentrañar si la ley fue aplicada correctamente, entonces la contribución fue también determinada correctamente. Ahí creo que tenemos un problema serio cuando tenemos algunos, no lo digo de manera grosera, algunos jueces tendrán que hay que ver si tienen esa preparación o no la tienen, porque entonces pues nada más va a impartir justicia porque el pueblo dijo que él, pues no me parece lo más lógico, ¿no? En ese orden de ideas. Sí, yo coincido desafortunadamente contigo. Pasamos de un sistema de carrera judicial, de mérito judicial, en donde Claro. un ciudadano, un profesionista en derecho tenía una muy particular forma de aprender el derecho, un ciclo histórico en el que a través de sus méritos, de su conocimiento, iba escalando posiciones para poder dirimir una controversia que además puede afectar la vida, la propiedad y muchas otras cosas importantes en la vida de un ser humano, a desafortunadamente un cambio de paradigma en el que el marketing político, el timing que tengan los ciudadanos a partir de una percepción que no necesariamente prevalece el mérito jurídico, hace que una persona escale a juez, a magistrado o a ministro de un tribunal. Eso no es una cuestión menor, Miguel. Claro, Pareciera claro, que no por nos supuesto. afecta, pero cualquier ciudadano puede estar en cualquier momento bajo el interés de un tribunal por la cuestión que tú me puedas imaginar o mencionar. Y esto creo que desafortunadamente aún no tenemos los efectos que va a tener esta reforma jurisdiccional y judicial. Creo que los resultados están por verse. Se ha señalado mucho que hay una curva de aprendizaje para los juzgadores, y creo que desafortunadamente no es la manera de crear. Claro que no, esa curva ¿a quién va a afectar? Así es, ya está afectando Claro. En alguna medida a quienes reciben una resolución o una sentencia por parte de los tribunales, pero los efectos más severos, desafortunadamente, Miguel, creo que aún están por verse. No hay la preparación suficiente, no hay la carrera judicial necesaria para dirimir una controversia, y eso nos va a afectar a todos. Por supuesto, no es como cualquier profesión, ¿no? Digo, puedes tener una base general que es tu licenciatura y después tus puntos de especialización. Y en esta orden de ideas, pues la carrera judicial es un punto de especialización, creo que muy importante, porque nada más basta decir, ahí está el juez y te respeto tu garantía constitucional, sino quién es el que va a impartir justicia, qué razonamientos tiene, dónde estuvo sus puntos de calidad, no tanto como profesional, sino de conocimientos para poder establecer un razonamiento adecuado para impartir justicia bajo una cuestión objetiva, ¿no? Ni estoy en contra del Estado, ni estoy en contra del particular, simplemente es una cuestión objetiva de aplicación de una norma respecto a lo ocurrido, ¿no? Así es, Miguel, y además señalar que no se puede dar una capacitación judicial
en un mes, en 15 días, en 3 meses como se pretendió Claro. en algunos tribunales. La carrera judicial lleva años de conocimiento, de construcción, de formación y forja de un criterio, y eso pues lamentablemente se ha Y de perdido estudio, con esta reforma judicial. De estudio brutal, ¿no? De muchos temas. El estudio es indispensable para poder juzgar un asunto. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Pues mira, la expectativa ¿Cuál sería tu es... expectativa de lo que va a venir, amigo? La expectativa es que precisamente foros tan importantes como TV UNAM, que profesionistas tan destacados como tú, pongan en la mesa y en la discusión valiente y honesta este tipo de temas. No podemos tolerar que los ciudadanos sean juzgados por personas que no necesariamente cumplen con los objetivos, y efectivamente tenemos medios de control para este tipo de acciones. Está un tribunal que juzga la carrera judicial, pero habría que pugnar porque sea un tribunal efectivo, que se haga uso de estos medios y que en lo necesario se cambie una legislación que debe ser dinámica. No necesariamente las modificaciones constitucionales y legales deben prevalecer. Creo que en este momento hay un paradigma de cambio y de discusión que debe fomentarse por parte de las instituciones. Claro. Y que la legislación cumpla con el objetivo de dar a cada quien lo que le corresponde, Miguel. Por supuesto que bueno, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. O sí lo es cuando tienes toda la preparación y todo lo que ya platicaste, ¿no? Ahí es donde se convierte sencillo esas partes. Así es. Muy bien. Pues bueno, por vía de mientras vamos a dar a los ganadores de la sección a la revista. Primero tenemos a Jacobo Sánchez. La respuesta correcta es 15 de octubre. Perfecto. Entonces, pues algunos se fueron en algunos mesecitos adelante, pero bueno, septiembre, octubre. Pues bueno, vamos a dar la respuesta, a ver, en la parte de... Pues mira, creo que hay ahí alguna imprecisión en cuanto a días de la aprobación. Habría que revisar puntualmente la legislación ordinaria. ¿A quién le damos el del Trifo 2? Creo que hay varios que coinciden. Creo que los primeros en tiempo merecen la aplicación. Entonces, Arturo García Gómez y Susana Martínez. Muy bien. Estimado Miguel. Muchísimas gracias, amigo. Pues ahí están nuestros ganadores. Muchas felicidades. Por favor, pónganse en contacto los teléfonos de la Cintilla para que puedan recibir su premio, que es la sección a la revista de Consultorio Fiscal. Pues, Tulio, amigo, pues ya sabes que siempre el tiempo nos apremia. ¿Algún comentario final que le quieras dar a nuestros amigos? Agradecer, Miguel, a TV UNAM nuevamente, a ti como especialista de la materia, y sobre todo pugnar porque la comunidad universitaria, la comunidad jurídica, los estudiantes de contabilidad se acerquen más a la discusión, al análisis de este tipo de reformas e iniciativas, lo cual es sumamente útil no solamente para su formación profesional, sino para el desarrollo del país, para alentar un Estado de Derecho y para crear riqueza, que es uno de los motores indispensables para que nuestra nación progrese y prospere, estimado Miguel. Muchas gracias. Por supuesto. Pues al contrario, gracias a ti. Yo nada más que me quedaría sumar en comentarios, pues bueno, siempre preparémonos, capacitemos, sobre todo analicemos qué es, es importante estudiar, por supuesto que sí, pero el análisis también es fundamental respecto de lo que estamos estudiando, ¿no? Para poderlo llevar a la situación que tenemos, y solamente así creo que podemos irnos dando cuenta de cómo están las circunstancias, las situaciones, y pues bueno, buscar siempre la mejor opción, la mejor respuesta,
y no necesariamente que es la que te convenga, ¿no? Sino es la que debe ser más objetiva, cumpliendo la finalidad que se tiene respecto en el ámbito fiscal, de que pues bueno, el Estado tiene derechos, yo tengo derechos y buscar que se cumplan, ¿no? Y también obligaciones de una parte y de otra. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya se cumplirán las obligaciones de una parte y de otra y los derechos de uno y de otro, ¿no? Ese sería mi comentario. Y pues bueno, por último, amigo, agradecerte, gracias por tu apoyo en este programa. Muchísimas gracias. Y también a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en su programa de consultorio fiscal. Estén atentos al programa de la siguiente semana y no olviden, por favor, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes, hasta la próxima.